El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Una de las consignas políticas que más resuena en los últimos años es aquella de asociar el capitalismo con el consumo desmedido, la ostentación y el culto al lujo y a la marca. Y, de hecho, no es solo una premisa que se use por parte de la izquierda mediática de nuestro país, sino que incluso a veces es una afirmación que se realiza desde coordenadas que muchos se empeñan en definir como derecha. Es llamativo, pues esta confusión es transversal a todo tipo de ideologías intervencionistas. Encontramos, por ejemplo, que figuras asociadas erróneamente a la derecha española, como José Antonio Primo de Rivera, tenían un discurso en el que se señalaba que el capitalismo, junto con el comunismo, eran caras de una misma moneda que obviaba una parte fundamental de los atributos que definían la dignidad humana. En su famoso discurso sobre la naturaleza del capitalismo, Primo de Rivera definía el capitalismo como lo contrario a la propiedad privada del hombre. Y ante esta premisa, no es de extrañar que este tipo de discursos hayan proliferado hasta lo que son en la actualidad. Un compendio de ideas equivocadas en torno a una figura que se entiende como sistema y no como herramienta de la mente humana que premia la virtud del sacrificio y la alta preferencia temporal. En la actualidad nos encontramos ante un sistema estatal que denosta todo lo referenciado al capitalismo, pues supuestamente incita al consumo compulsivo. Pero por otro lado, son las propias socialdemocracias actuales las que incitan con sus políticas a ese consumo que luego rechazan. Aquí, en Madrid, por ejemplo, tenemos el famoso Madrid Central, una iniciativa medioambiental aprobada bajo el mandato de Manuela Carmena en 2018, bajo una alcaldía de izquierdas, que luego sería ampliada hasta lo criminal por José Luis Martínez Almeida, un supuesto político de derechas, uno de esos peligrosos capitalistas de los que tanto hablan. Esta iniciativa se presentó como un avance en la sostenibilidad de la ciudad, una oda al ecologismo. Pero es que lo que aquí subyace no es una mejora de nada en concreto. La realidad palpable es que ese estado en constante preocupación por la sostenibilidad prohibió la entrada a miles de ciudadanos y sus coches al centro de la ciudad, dando como resultado un aumento pervertido del consumo. Ya no solo es que el Estado nos obligue a desechar nuestro antiguo y perfectamente operativo vehículo, sino que además muchos ciudadanos han caído en las garras del crédito para comprar un coche eléctrico nuevo, unos endeudados y los otros topándose de lleno con tiendas de todos los colores, porque por donde antes pasaban coches de gente que en su mayoría iba a trabajar, ahora tenemos un Starbucks que hace las delicias de los que ahora se ven forzados a usar el metro y comprar un café y un donut para pasar el viaje con mejor humor. Una trampa sin precedentes. Demonizar el consumo y la contaminación y llenar la ciudad de conglomerados empresariales que acaban por resultar en calles abarrotadas de consumidores empedernidos. Una argucia administrativa brutal. Mientras se veta la entrada al más pobre porque su coche ya no entra en la ecoideología, se justifican los impuestos para el deficitario transporte público. Y además, las empresas más grandes y ricas proliferan en el centro de las grandes ciudades, pues al prohibir el tráfico y orientarse al peatón, el interés por vivir en el centro se incrementa, lo que hace que los precios de los alquileres de los locales suban, eliminando así a las pequeñas empresas que ya no pueden hacer frente a tales precios. Algo que además cambia por completo la imagen que se dibuja de la ciudad. Todas las grandes ciudades se llenan de las mismas grandes empresas. La población se homogeniza en un marco de ciudadano contemporáneo que viste igual, come igual y disfruta igual que cualquier otro de otra gran ciudad. Las redes se llenan de hipócritas que denostan el capitalismo que les incita a consumir, y todos ellos lo hacen desde el mismo terminal móvil, comprado en la misma tienda del centro de la ciudad, que por cierto,
ocupan ahora espacios emblemáticos como la Plaza del Sol. Una alabanza sin igual a la autenticidad e identidad de un territorio. Porque aquí está una de las claves más perversas de la retórica estatal. Nos acusan y señalan a los defensores del capitalismo de fomentar el consumo compulsivo y la ostentación. Pero quienes fomentan en realidad que la población se endeude, compre lo nuevo en base a políticas arbitrarias y viva en el ciclo inacabable de comprar y tirar, es el Estado, que nos prohíbe usar lo que ya tenemos porque ahora el envoltorio no es válido. El antiguo coche que teníamos es ahora un enemigo del Estado y debemos cambiarlo. Y si no podemos hacer frente al pago de una nueva y flamante lavadora ecológica con ruedas para entrar en Madrid Central, no se preocupe, que para eso está el crédito. El Estado se encarga de confeccionar el diseño perfecto para incentivar el crédito a futuro. Se carga al ciudadano con una cantidad indecente de impuestos que hacen casi imposible el ahorro, lo que fomenta los préstamos bancarios, los créditos sobre bienes banales como los televisores, e incluso se anima a los autónomos a aceptar el saqueo fiscal, regalándoles un portátil. Por otro lado, la inflación, que no es más que un impuesto al dinero, desincentiva por completo el ahorro, lo que hace que quien antes tenía la virtud del ahorro, ahora no sea más que otra mano larga que funcione por y para el sistema estatal. Todo esto para luego clamar contra el capitalismo, ese supuesto ente maligno que nos obliga a consumir y endeudarnos. Lo decía el profesor Miguel Anxo Bastos en una de sus charlas. El capitalismo es una mentalidad, una forma de construir la vida, hacer más con menos. Históricamente el derroche era visto como algo a evitar por completo, y no en vano tenemos ejemplos como el de don José Echegaray, el que fuera ministro de Hacienda varias veces entre 1872 y 1905, promulgaba consignas como el santo terror al déficit, lema que hoy parece haberse convertido en el santo terror al ahorro. Es más, la confusión es más profunda de lo que parece. Se entiende el capitalismo y el libre mercado como la misma cosa, pero nada más lejos de la realidad. Actualmente contamos con una red de mercados que, aunque intervenidos de una forma u otra, han ido resultando a una situación en la que la sociedad consume de forma desmedida, aspirando a tener cada vez más dinero para poder adquirir más y más bienes. Se puede estar totalmente a favor del libre mercado, cosa que por cierto es deseable, y promulgar la antítesis de los valores capitalistas. Podemos verlo en los ídolos actuales de la cultura pop. Artistas, deportistas, actores e influencers hacen gala de una nula mentalidad capitalista, lo que luego lleva a quienes lo siguen a mirarse en el espejo de sus vidas. Y no en vano vemos a jóvenes que, a poco que obtienen su primera nómina, corren despavoridos a por las nuevas zapatillas que el cantante tal o el artista cual han puesto de moda. Eso sí, al día siguiente en las redes se mostrarán orgullosos de ser aquello que denominan como antisistema. Los adictos al último grito del ocio, al último cóctel de moda del bar más famoso del centro de la ciudad, al viaje anual a Nueva York, son ellos los adictos al consumo compulsivo. Y lo peor de todo es que tiene sentido. La codicia, la acumulación, el escaparate en redes y la ostentación han sustituido a la virtud, al esfuerzo y a la disciplina. Porque lo que el capitalismo premia es la responsabilidad, y esta, en la sociedad actual, ni está ni se la espera. Y el problema pasa por la propia imagen que la tramoya estatal transmite. Imprimen dinero, subvencionan sectores estratégicos, regalan bonos culturales para conseguir votos, llenan la ciudad con todo aquello que dicen odiar, y luego, cuando el desorden aparece, señalan al mercado y al capitalismo como las viejas confiables de un discurso que hace aguas para todo aquel que no esté dentro de la vorágine de inmoralidad sempiterna. Una premisa que, además de falsaria, es totalmente perversa, pues invierte los valores. El mismo ente que nos dice que el ecologismo es el mantra con el que salvar al planeta del consumo desmedido,
es también el mismo que nos obliga a cambiar de coche y electrodoméstico y luego empaqueta todo en plástico para atestar cualquier calle con contenedores que rebosan la basura por todo el pavimento. Y es esta maquinaria burocrática la que obliga a los ciudadanos a adoptar medidas y productos arbitrarios sin poder probar su función real. Porque una de las máximas del capitalismo es que si algo funciona, solo debe cambiarse para mejorar. Y en contrapartida, el Estado fomenta lo contrario. Nadie tuvo que ser obligado a comprar una lavadora o que el sector responsable de la creación y venta de lavadoras recibiera una subvención. Lo que ocurrió es que supuso tal avance para la vida cotidiana que cualquier persona corría a comprar una o a ahorrar para poder conseguirla. El Estado selecciona un sector al que poder extraer impuestos para luego regarlo con subvenciones que lo vuelven deficitario y, en última instancia, fomentan su consumo etiquetándolo como el mejor producto del momento. Y aquí llegamos a lo profundo del asunto. El consumismo no es una consecuencia del capitalismo o del libre mercado. Dado el caso, podría considerarse como una consecuencia del superávit producido de las pocas veces que se ha dejado actuar al capitalismo, pero no como un síntoma del mismo. Pero lo que sí que es el consumismo actual es el resultado directo de las políticas inflacionarias e intervencionistas estatales. En su libro Financing the American Dream, Lyndon Calder explicaba cómo el crédito no solo transforma la economía, también lo hace con la cultura. La vida sencilla y tranquila ha sido sustituida por una carrera en la que importa más el modelo de las deportivas que el destino de la carrera. El sueño de la estabilidad se convierte en aparentar una vida que no podemos permitirnos y a la que solo podemos acceder mediante el crédito. Porque nada nos separa de un viaje a Bali si podemos financiarlo y pagarlo durante los 6 meses posteriores. El consumo se ha transformado en una obligación para todo aquel que requiera del gozo de hacer o de aparentar hacer. Porque ahora la competición no se mide en esfuerzo, sino en cuántos likes acumulen las fotos de nuestro último viaje. Decía Benedicto XVI que la adoración al consumo en Occidente ha convertido al hombre en un ser privado de dignidad, que la dictadura de la apariencia es la idolatría de nuestra época. Así pues, asistimos a una sociedad que bajo el paraguas de la supuesta obligación al consumo se encuentra atrapada en una agonía existencial que es incapaz de apartar de su camino la egolatría del que dirán. No necesitan la última camiseta del equipo de fútbol de turno y no necesitan el último grito en auriculares inalámbricos. Es la potencia de la pertenencia a la colmena la que lleva a ese consumo. Una pertenencia que, sin embargo, entra en contradicción con su estropeada brújula moral. Y es que, paradójicamente, los más absortos en el consumo y la ostentación son también los que menos viven como los oprimidos que dicen defender. Y lo mejor, cuando descubren el vacío que las políticas estatales han creado, culpan al capitalismo, a aquellos que ahorran, producen y viven con lo que necesitan de verdad. Aquellos son los que se señalan como egoístas y tiranos. Pero el capitalismo no se trata de eso, y nunca ha promovido nada de lo que ocurre en la actualidad, sino que desde su aparición ha sido una herramienta mental que ha premiado las virtudes del esfuerzo y el sacrificio. Aquello que decía Freud de que la sociedad es represión, pero aplicado a uno mismo. La represión del gasto para construir un futuro mejor. Y más allá de matracas ideológicas históricamente difusas sobre la acumulación de riqueza, el capitalismo se ha consagrado como el único sistema funcional para abandonar la pobreza de forma exponencial. En cualquier territorio en el que se han adoptado unas mínimas medidas a favor de la libertad individual, el capitalismo ha florecido y, en consecuencia, la pobreza se ha visto reducida. No obstante, para que esto ocurra, el Estado no puede utilizar la inflación como impuesto en la sombra, penalizando así el ahorro, porque cuando el dinero pierde valor a cada día que pasa, la lógica invita al gasto. Que se lo digan a la República de Weimar. De ahí que, cuando el Estado interviene la moneda
adultera las barreras de entrada del mercado y penaliza y persigue a quien desea prosperar, la sociedad se haya encontrado siempre en sus momentos más deleznables. Y hoy, indudablemente, somos un ejemplo de ello. Las políticas igualitarias sobre la redistribución tienen tanto calado social porque la diferencia material es hoy más importante que la diferencia moral. Lo material y el estatus se han convertido en un fin en sí mismos, lo que ha dejado proliferar una sociedad que, bajo el halo del virtuosismo impostado y una falsa conciencia social, se mueve por la envidia al prójimo. Una sociedad que necesita de la promesa de la igualdad, pues no sabe sino controlar su mano larga en la sección de cosméticos del supermercado. Conferir virtuosismo al gasto y denigrar el ahorro, para luego clamar por la redistribución para que aquellos que más consumen y menos prevén el futuro sean sustentados por los que sí se han preocupado de hacerlo. Una maligna perversión de la responsabilidad individual que evoca la mayor de las infantilizaciones. Y eso, por mucho que así lo intenten vender, no es capitalismo. Un saludo y nosotros les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.